Gloria a Dios. Dios les bendiga, iglesia. Qué bueno de estar aquí. Qué bueno de estar en la presencia del Señor. Y hermanos, déjenme decirle una cosa, que realmente estar aquí, como yo siempre digo, es un compromiso, es una responsabilidad, es saber que estamos delante de la iglesia del Señor, es saber que estamos llevando palabra a la iglesia de Dios, y eso trae mucha responsabilidad, pero también mucho gozo, amén, porque realmente sabemos que Dios quiere algo para cada uno de nosotros. Y déjenme decirle, yo siempre me paro aquí y sé y entiendo que el Señor trae palabra y que el Señor ministra a nosotros, pero este día es como muy especial. La palabra que vamos a hablar es una palabra que me toca muy de cerca, que está muy fresca en mi vida, y es una palabra que ha sido confirmada tan reciente como esta mañana a través de la hermana Margarita, a través de lo que trae la hermana Margarita. Y cuando nos acercamos y hablamos y ella me pregunta cuál sería el mensaje, y empezamos a hablar un poquito, le dije más o menos de lo que era. Recibió confirmación ella de lo que Dios estaba poniendo en su corazón esta mañana, y recibo confirmación yo de lo que Dios quiere hablar a cada uno de nosotros. Y realmente, hermanos, es un mensaje muy actual para muchos, muy actual para mí, porque sabemos que todos, ¿verdad?, pasamos por situaciones difíciles, pero vamos a hablar hoy de cosas maravillosas de parte de Dios. Y usted va a ir conmigo poco a poco y vamos a ver lo que Dios quiere para decirnos a cada uno de nosotros. Y damos gracias a Dios por todo, gracias a Dios por lo que Dios está haciendo, por las misiones, por la oportunidad que Dios nos concede. Les invito, como el pastor, a venir esta noche a recibir los retiristas, y que podamos también abrazar, y aquellos que no conocen, conocer a los pastores de Carolina del Norte. Amén, porque van a estar con nosotros. Así que eso sería muy bueno para ellos, poder estar aquí todos y poder recibirlos. Amén. Acompáñenme en una oración, por favor. Vamos a presentarnos delante del Señor. Padre, en el nombre de Jesús estoy delante de tu presencia, Señor. Yo te doy gracias por tu palabra, gracias por tu presencia en este lugar. Gracias, Señor, porque desde el primer momento que llegamos, tú has estado hablando a nuestra vida, Señor. Desde el momento que entramos por la puerta, Señor, aún en los atrios, Señor, de este lugar, tú has estado ministrando a nuestra vida y a nuestro corazón. Gracias por lo que nos has dicho, Señor. Gracias, Padre amado, por lo que nos vas a decir. Yo me presento delante de ti y te pido, Señor, que me uses, Padre amado, como instrumento tuyo, Señor. Padre amado, que pongas, Señor amado, la palabra precisa en mis labios, Señor, aquellas que tú quieres, Dios, que en esta hora llegue a tu pueblo, Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y gracias, Señor. Amén. Bendito Dios. Pues hoy vamos a hablar de un tema muy importante, y vamos a ir a Hechos capítulo 16, versículos del 16 al 26. Hechos capítulo 16, versículo 16 al 26. Gloria a Dios. Le voy a dar tiempo a que lo busque. Estoy escuchando páginas, eso es bueno. Aleluya. Eso es gloria a Dios. Bendito Jesús. Hechos capítulo 16, versículo 16 en adelante. Yo quiero que preste atención, porque vamos a hablar de algunos versículos de esta parte, de esta palabra, de este pasaje bíblico. Vamos a centrarnos en algunos, pero quiero que entendamos un poquito la idea general que está ocurriendo aquí. Muchos lo han escuchado, lo hemos hablado mucho de esto, he escuchado palabras y mensajes de esto. Pero dice la palabra: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación.
Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarle con varas. Después de haberlos azotado mucho, les echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Bendito Jesús. Y el mensaje para este día es: más de repente. Más de repente. Más de repente. En nuestra vida, hermanos, hay momentos que llegan de manera inesperada, ¿sí o no? Que cambian por completo todo nuestro entorno, que cambian nuestra rutina, que nos tienden muchas veces a poner ansiosos, y todos hemos pasado por eso. Tenemos que admitir que sea cual sea el caso que nos ha tocado pasar, estas situaciones difíciles que vienen a nuestra vida, que se presentan, mueven nuestras emociones muchas veces muy, muy fuerte. Se presentan situaciones de imprevisto cuando todo está bien, cuando todo parecía ir muy bien. Viene este momento difícil, y aún haciendo la voluntad de Dios, y aún buscando a Dios, y aún sirviendo a Dios de corazón, el momento difícil llega. Y en ese momento nos cuestionamos muchas cosas, ¿verdad que sí? Nos hacemos muchas preguntas, y es lógico y es normal. No se sientan mal por eso, todos lo hacemos. Cuando llega el momento fuerte, el momento que yo no esperaba, el momento difícil, yo me hago muchas preguntas. Y más cuando hemos estado sirviendo a Dios fielmente. Cuando adoramos a Dios y estamos haciendo su voluntad, y una de las preguntas que puede venir a nuestra mente es: ¿por qué a mí si yo estoy buscando de Dios? ¿Por qué a mí si yo estoy en la iglesia? ¿Por qué a mí si yo me congrego y yo estoy orando? ¿Por qué ocurrió? ¿Por qué llegó esto de momento? Que es como esa bofetada que no esperamos, que nos deja como que ¿qué pasó? ¿De dónde vino? ¿Qué ocurrió aquí? Si todo estaba bien. Y a todos hemos pasado por eso. Pero esa parte de repente, esa frase de repente, significa que hay algo inesperado que llega sin previo aviso, que impacta y nos da sorpresas de cualquier tipo. Eso es lo que es de repente. Y todos en algún momento hemos pasado por ellos. Ya sean gratos, ya sean buenos, ya sean no tan buenos. Otros ocasionan muchos sentimientos en nuestra vida, no necesariamente que son agradables. Tal vez para muchos momentos traumáticos, momentos de crisis. Porque estamos bien y de momento la crisis llega. De momento llega la crisis, y como hablaba nuestra hermana Margarita, de parte del Señor, ese momento de crisis, y ella explicó muy bien lo que era,
Ese momento de crisis que a todos nos llega puede ser muy traumático. Y pongámosles el nombre que sea en nuestra familia, en mi salud, en mis finanzas. La crisis llega por todo lugar, en todo lugar, y cuando menos lo esperamos. Y precisamente eso nos va a llevar al primer punto. El primer punto, de momento todo cambia. De momento, pastor, todo cambia. Y si vamos al versículo 22 y 24 de lo que leímos, dice: y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas, el cual recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Está hablando del momento que todo cambió para Pablo y para Silas. Está hablando del momento cuando todo iba bien y de momento todo cambió. Todo iba bien. Ellos estaban haciendo la voluntad de Dios, ¿sí o no? Ellos estaban de camino a orar, dice la Escritura. Ellos estaban haciendo la voluntad de Dios. Cuando todo va bien, cuando habían planes, ellos estaban predicando. Ellos estaban moviéndose de lugar en lugar. Ellos iban llevando la palabra. Cuando habían planes para ellos, cuando se sentían dirigidos por el Espíritu Santo, porque déjeme decirle, si le doy la asignación más arriba, dice en esos versículos que el Espíritu les decía dónde entrar y dónde no entrar. Le dijo: en Asia no vas. Le dijo: aquí ve, acá no vas. ¿Qué me dice eso a mí? Comunión con Dios, ¿sí o no? ¿Qué me dice eso a mí? Que eran hombres que estaban haciendo la voluntad de Dios. Eran hombres que estaban obedeciendo el mandato de Dios. Pero de momento todo cambió. De momento todo cambió. Cuando estaban cumpliendo con ese propósito de Dios, seguidos por señales. Porque dice que echaron fuera un demonio. ¿Sí o no? ¿Ese echaron fuera un demonio de adivinación? Estaban siendo seguidos por las señales que acompañan a los que creen. A cada uno de nosotros también nos deben acompañar las señales. Amén. Y nosotros, yo no creo porque veo señales, pero las señales me siguen porque yo creo. Amén. Yo no creo por simple y sencillamente ver, pero como yo creo, las señales a mí me siguen, me deben seguir. Y a estos hombres les seguían las señales, se estaban echando fuera un demonio. Llegó el momento en que todo cambió. El ser hijos de Dios no nos hace exentos del día malo. Y lo podemos ver claramente allí. El ser hijos de Dios, que buscamos de Dios, que las señales nos siguen, que oramos, que buscamos a Dios de verdad, no nos hace exentos del día malo. A todos nos llega. A todos nos llega. Porque muchas personas en el momento del día malo rápido se van y se ponen tan rebeldes diciendo: pero ¿por qué? Si yo te sirvo. A todos nos llega el día malo, hermanos. A todos. Dice la Escritura que fueron azotados, y no poquito, dice mucho. ¿Verdad que sí? Dice azotado mucho. O sea que le dieron y duro. ¿Ok? Le dieron mucho y fuerte. De momento, hermanos, todo puede cambiar. Iba todo muy bien. Iba todo perfecto. Iba todo en la voluntad de Dios. Dice que fueron azotados, encarcelados en lo más profundo. Le dijeron encarcelados y los llevaron a lo más profundo de la cárcel. Más le pusieron el cepo. ¿Usted sabe lo que es el cepo? El cepo es esa pieza que ponían o en las manos o en los pies. En este caso lo pusieron en los pies, que era para aguantar. Yo no he visto las películas que ponen a veces a los esclavos, ponían a los esclavos en una especie de madera de esta forma y lo cerraban con una madera. Eso es una especie de cepo. Okay. Y eso se lo pusieron en los pies. Tras que estaban presos en lo más profundo, no se podían mover. En libertad. Tras que estaban presos, azotados en lo más profundo de la cárcel, no se podían mover. ¿Y cuántas veces nosotros nos sentimos de esa manera?
que no nos podemos mover, que nos sentimos impotentes. Y cuando todo iba bien, y cuando todo estaba muy bien, llegó ese momento difícil a mi vida y siento que me azotaron, siento que me encarcelaron y siento que no me puedo mover en medio de la situación tan difícil. Todo cambia. Cuando nos enfrentamos a esos desiertos, los más desiertos, esos desiertos más difíciles en nuestra vida, llámese enfermedad, divorcio, escasez, falta de empleo, como usted quiera decirle, recurrimos a Dios. Muchos recurrimos a Dios porque sabemos que la respuesta es la única solución que tenemos. Pero la pregunta sería, ¿qué vamos a hacer cuando todo cambia? Todo cambió para Pablo y Silas. Ya no estaban tan cómodos. ¿Qué vamos a hacer cuando todo cambie? Yo te estoy hablando de las partes difíciles, pero ya mismo vamos a hablar de la intervención de Dios. ¿Qué vamos a hacer cuando todo cambie? ¿Qué rumbo tomamos cuando mi entorno ha sido removido? ¿A quién nosotros acudimos? ¿Qué vamos a hacer cuando me quitaron mi comodidad? Cuando la salud no está, cuando las finanzas se han escaseado. ¿Qué hacemos en el momento difícil? Pablo y Silas tenían toda la razón para decir cualquier cosa. Tenían toda la razón para quejarse. Tenían toda la razón para protestarle a Dios y decirle: si nosotros te estamos agradando a ti, ¿qué es lo que nos está pasando? Porque echamos fuera un demonio, que lo que estamos haciendo es seguir tu instrucción. Y por eso me pusieron preso, me dan azotes y me meten en lo último de la cárcel. Ellos tenían toda la razón para decir algo, humanamente, ¿no? Humanamente pensando. Pero nos lleva al segundo punto: libertad en la cárcel. Estaban presos, pero eran libres. Estaban presos, pero tenían libertad. Hechos capítulo 16, 25. Dice, mira la actitud. Mira la actitud. Pero a medianoche, orando Pablo con todo y dolor, con toda y ansiedad, con todo y que no se podía mover, estaba orando. Pablo y Silas, los dos, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. ¿Por qué Dios no los libró de los azotes? Yo no sé. Hay momentos donde yo tengo que decir, no sé. ¿Por qué Dios permitió esto? ¿Por qué Dios los podía librar de los azotes? Claro que sí. ¿Por qué? Dios tenía un propósito. ¿Por qué Dios nos está permitiendo pasar por lo que está pasando? Dios tiene un propósito. Dios tiene la razón. Tenemos que buscar para qué es todo esto. El por qué le pertenece a Dios. ¿Para qué está ocurriendo esto en mi vida? ¿Qué estoy aprendiendo de esto en mi vida? ¿Qué estoy sacando de todo esto en mi vida? Podemos, hermanos, estar en el calabozo más profundo y aún ser libres. Podemos estar en la prueba más terrible y seguimos siendo libres y seguimos siendo hijos de Dios. Tu situación actual no define tu futuro. Tu situación actual no define tu futuro. Tu futuro lo define Dios. Pero ¿qué actitud yo estoy tomando ante el momento de la prueba? ¿Qué actitud yo estoy tomando ante el momento difícil? A ese momento que llega de repente, que llega cuando menos lo espero, que llega cuando menos yo pensaba. ¿Qué actitud estoy tomando en el momento difícil? En el momento de la prueba terrible, ¿cuál es la actitud? Tu situación no define tu futuro.
No le permitas al enemigo que venga a susurrar a tu oído que no puedes, que no vas a salir de eso, que mira lo que te pasó. Pero tú eres hijo de Dios. Todas esas cosas que el enemigo se encarga de tirar a nuestra mente como dardos. No le permitas al enemigo robarte eso que es tu fe en el Señor, en lo que tú has creído. Tenemos que levantarnos firmes porque muchas veces le creemos más a la voz del enemigo que a la voz de Dios. A veces le creemos más a ese pensamiento que llega de derrota que lo pone el enemigo que a lo que Dios te ha dicho ya y nos ha dicho a cada uno de nosotros. Hermano, y el momento difícil cuando llega de repente, como hemos hablado. Y a veces no sabemos qué tiempo se va a tardar la respuesta de Dios. Y a veces pensamos, ay Dios mío, ¿por y cuándo es que se va a acabar todo esto? Y sigue lloviendo sobre mojado, como decimos, ¿verdad? Y sigue pasando otra cosa y nosotros confiando y esperando en el Señor. Pero déjeme decirle, hermano, llega el momento difícil y uno tiene que agarrarse del Señor y creerle a Dios. Tan reciente, como lo decía al principio, esta predicación para mí es muy actual. Tan pronto como estas 2 próximas semanas, en mi trabajo se determinan muchas cosas. Muchas cosas. Pero yo confío en el Señor. Tan reciente como estas próximas 2 semanas vamos a tener noticias a muchos compañeros de trabajo en cuanto a cambios, en cuanto a muchas cosas que están ocurriendo en la compañía. Hermano, y yo estoy tranquilo. Y yo estoy confiando en el Señor. Y yo sé que Dios está en control. Y yo sé que Dios va a hacer. Y esa noticia llegó de repente. No lo esperábamos. Llegó de repente. Pero ha pasado un proceso, seguimos esperando y esperando y esperando y esperando. Y en el proceso tú sigues esperando que llegue, que más noticias, que no hay noticias, que qué va a pasar, que cuándo va a ser la noticia. Y tú sigues y humanamente empieza la ansiedad y la incertidumbre, ¿no? De no saber qué es lo que va a ocurrir. Pero yo doy gracias a Dios porque el Señor, yo sé que tiene el control de todo, de mi vida, la vida de mi familia, de todas las cosas. Y sea lo que Dios haga de repente, porque Dios va a hacer un de repente. Y lo vamos a ver ahora. Lo que Dios haga va a ser bueno. Lo que Dios haga va a ser bueno. Yo sé que muchos de los que estamos aquí hemos pasado por situaciones así, pero estamos aquí adorando a Dios. Yo me gozo con ver a la familia de mi hermano Gregorio. Me gozo con todo mi corazón de verlos aquí adorando a Dios, sirviendo al Señor y viendo lo que Dios está haciendo con ese hombre. Es maravilloso y llegó de repente. Y llegó cuando nadie lo esperaba. Y llegó cuando menos pensaban. Pero Dios ha estado en control. Y viene el de repente de Dios para sus vidas. Va a llegar el momento de Dios donde Dios va a transformar todo. Amén. Dios va a cambiar todo. En medio de la prueba más fuerte, aquellos que sabemos en quién hemos creído, debemos tomar la actitud correcta. Pero sin embargo, aunque oremos y aunque pasen muchas y que nosotros estemos haciendo toda la voluntad de Dios y lo que hacemos bien para el Señor, las cosas que vienen a nuestro alrededor sí nos mueven, sí nos trastornan, pero tenemos que cuidar nuestro corazón. Sobre todo cosa guardada, guarda tu corazón. De no llegar a decir cosas que no tengamos que decir y hacer cosas que no tengamos que hacer. Bendito Dios. Y en ese momento difícil dice que ellos cantaban al Señor y que todos los oían. Hermano, que el mundo sepa a quién tú sirves. Que el mundo sepa a quién tú sirves, porque estos hombres empezaron a cantar allí y dice que los presos los oían y a ellos no les importaron. Y sabrá Dios los presos que decían, mira estos cantando a esta hora y con todo lo que le ha pasado y con todo lo que le han hecho, y ellos siguen cantando. Hermano, que el mundo sepa a quién tú sirves, que el mundo sepa a quién vive dentro de ti en medio de tu prueba, en medio de tu situación difícil. Pero vamos al tercer punto y último punto. Bendito Dios. Más de repente. Y este es el de repente de Dios. Este es el de repente de Dios. Cuando las situaciones llegan de repente a nuestra vida. Las situaciones llegan de modo imprevisto. Pero también Dios tiene un de repente.
Un de repente que va a cambiar todo. Un de repente que vas a ver la mano de Dios obrar a tu favor. Un de repente donde Dios se va a mover y tú vas a ver la mano de Dios obrando a tu favor. Bendito Dios. Bendito Jesús. Todo esto no ocurrió de la noche a la mañana. Tenga calma. Yo no sé cuánto tiempo lleva esperando, pero tenga calma. Tenga calma. A lo mejor en la espera siguieron pasando otras cosas y siguen añadiéndose más a la lista, pero tranquilo. Todo esto no ocurrió de la noche a la mañana, pasó un tiempo. Desde que los cogieron, desde que los apresaron, desde que los llevaron delante del magistrado, desde que los azotaron, los metieron presos, le pusieron el cepo, los metieron aquí. Todo pasó un tiempo. Y Dios seguía estando allí. Todo pasaba y todo estaba diferente y todo había cambiado. Pero Dios no cambia. Pero Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y aunque todo parece que va pasando el tiempo y nada está cambiando, déjeme decirle, espere, que el de repente de Dios viene ya mismo. El de repente de Dios viene ya mismo. Y todo va a cambiar para su favor. Y todo va a cambiar a nuestro favor. Hoy día, nuestra isla de Puerto Rico está pasando por una situación muy, muy difícil. De repente, cuando todo es supuestamente bien. Pero de repente cambió todo y hay mucha gente sufriendo. Pero yo creo en Dios y yo sé que el Señor está en todo este proceso y que el Señor ha de levantar y que ha de restaurar todas las cosas. Bendito Dios. Y Hechos 16:26 dice: entonces sobrevino de repente, de momento, cuando ni ellos mismos esperaban. Okay. Ellos estaban adorando a Dios, ellos estaban cantando, ellos estaban gozándose en medio del problema. Ellos no sabían lo que Dios iba a hacer, ni cómo lo iba a hacer, ni en qué momento. Ellos sabían a quién servían, punto. Ellos sabían que a pesar de todas las cosas, su confianza era el Señor. Dice, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. ¿Tienes el 27? Bendito Jesús. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. De momento se abrieron todas las puertas que se cerraron, las puertas que el enemigo quiso cerrar, las puertas que el enemigo quiso poner delante de ti, las cosas que ocurrieron en tu vida, ahora el Señor las abre. Ahora el Señor de repente abre bendición para tu vida. Ahora de repente llegó Dios. Así como de repente llegó la situación mala, así como de repente llegó la cárcel, de repente llegó Dios. De repente llegó Dios a cambiarlo todo. De repente llegó Dios a transformar todo, a abrir puertas, a romper cerrojos, a hacer todo lo que tenía que hacer en favor de sus hijos para darles libertad. El Señor nunca llega tarde. El Señor nunca llega tarde. Llega de repente para que no quede duda de su poder. Para que no quede duda quién es Dios, hermano. Porque si hubiese llegado antes, a lo mejor tú hubieses dicho, eso fue que yo hice esto o aquello. Eso fue que yo me moví hasta allí y traté de hacer algo. Ellos no se podían mover. Ellos estaban en una cárcel. Cuando llegó Dios de repente, fue para demostrar que Él es quien hace todas las cosas posibles. Que no quede duda que Él es Dios, hermano. Lo que va a hacer Dios en tu vida va a ser para demostrarte a ti y demostrarle a los que no creen en Dios que Dios es poderoso, que Dios está obrando a tu favor. Lo que Dios va a hacer de repente en tu vida es que la gente va a saber y va a conocer de Dios. Lo menos que se esperaba Pablo y Silas era la intervención de Dios de esa manera.
A lo mejor ellos habían pensado otras cosas. A lo mejor ellos habían pensado que Dios iba a intervenir de otra manera, pero con un terremoto y que se rompiera la puerta y que se rompiera todo, me imagino que hasta ellos los tomó de sorpresa. ¿Ok? Porque cuando llega Dios, todo cambia. Y Él de repente, hermano, trajo libertad para ellos, pero también trajo salvación para los que estaban a su alrededor. Porque cuando la gente vio todo, porque dice que cuando se rompió todo, hubo el terremoto, dice que la cadena de todos se soltaron, de todos. Llegó de repente Dios para Pablo y Silas, pero la bendición para ellos se extendió a los que estaban allí. Se extendió a los que estaban en aquel lugar. La bendición de Dios para tu vida, ese de repente de Dios, va a ser de bendición para ti, pero también para los que están a tu lado. Pero también para los que ven, pero también para los que observan. Porque dice que llegó y todos fueron libres de esas cadenas. Todos en ese momento. Y más aún, trajo salvación. Porque el carcelero, cuando vio esto, dijo, pero ¿y qué es lo que pasó aquí? Pero ¿y qué pasó? Aquí está todo el mundo libre. Y relata la escritura que en ese momento él dijo, ¿qué yo tengo que hacer para ser salvo? ¿Qué yo tengo que hacer para ser salvo? Porque hermano, cuando Dios llega de repente y transforma tu vida, la gente que no conoce a Dios tiene que darse cuenta que Dios es real, que Dios es maravilloso, que Dios lo cambió todo. Así es que obra Dios en su de repente. Llega de repente. Llega de repente. El de repente de Dios trae bendición completa. Trae bendición completa, el paquete completo. A lo mejor Dios está en silencio. A lo mejor tú piensas que Dios no está haciendo nada, pero Dios está. Y de repente todo va a cambiar, Patricia. De repente todo va a ser diferente. De repente vas a ver la mano de Dios obrando a tu favor. De repente vamos a ver a Dios dándonos todo lo que el enemigo quiso quitarnos. De repente vamos a ver la bendición sobre nosotros hasta que sobre y abunde, dice la escritura. De repente vamos a ver a Dios obrar en nosotros, que no vamos a poder prácticamente ni hacer nada. Ellos no hicieron nada. Ellos se quedaron allí viendo lo que Dios estaba haciendo. Porque Dios lo que hace, lo hace perfecto. Y no necesita de mí. Dios necesita mi obediencia. Dios necesita que yo le crea. Dios necesita que en medio de mi prueba y de mi dificultad yo siga cantando, yo siga orando a Dios, yo siga buscándole, aunque no sienta nada, aunque como decimos por ahí no se me pare ni un pelo, yo sigo adorando a Dios. Yo sigo buscando al Señor. Yo sigo cantando aun cuando yo me sienta en la cárcel. Aún yo me sigo adorando a Dios aunque yo sienta el problema más y más y más grande y que no se arregla esto. Esto pasa el tiempo y esto sigue igual. Pero yo sigo adorando a Dios. Pero sigo bendiciendo y yo le sigo creyendo a Dios. Eso es lo que Dios necesita de nosotros para que Dios obre a favor de cada uno de los que estamos en este lugar. Bendito Dios. Yo quiero que busquemos 2 Corintios 4, 8 y 9. Y esto lo habló Pablo. Y esta es la actitud correcta que tenemos que tomar en medio de la situación difícil. Dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, sí, mas no desesperados. Perseguidos, sí, mas no desamparados. Derribados, tal vez, pero no destruidos. Esa es la actitud correcta de nosotros creer a quien nosotros le servimos. Lo demás le corresponde a Dios. El temblor, el terremoto, la libertad que Dios va a traer, como Dios lo vaya a hacer, eso lo hace Dios. A mí me toca creer. A mí me toca orar, a mí me toca adorar a Dios.
Pero cuando Dios llega de repente a nuestra vida, viene con un de repente de bendición para nosotros. Los de repente de Dios son para bendición. En otra parte de la escritura, en Hechos 2, que habla sobre el momento de Pentecostés, dice que también llegó otro de repente del Señor. Y ese de repente de Dios llega en el momento que menos estaban esperando, en Hechos 2, 2 al 4. Se habla de ese día de Pentecostés, llega ese otro de repente de Dios para cambiar a los que estaban allí. Dice, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. En ese momento habla de otro de repente de Dios, que llegó de momento y ocurrió por la obediencia de aquel pueblo. Porque el Señor le dijo, vayan hasta allí y esperen. Y esperaron. Y a lo mejor se burlaron de ellos. Y a lo mejor le dijeron tantas cosas, pero ellos obedecieron a Dios. El de repente de Dios en nuestra vida llega cuando nosotros obedecemos. Cuando nosotros hacemos nuestra parte de obedecer a Dios. Cuando hacemos nuestra parte de creerle a Dios, llega el de repente de Dios. Conclusión. La clave, el secreto de todo esto está en adorar a Dios en medio de la prueba. Que nuestra fe no dependa de la circunstancia a nuestro alrededor. Que no dependa del cepo, que no dependa de lo que estoy viendo, que me azotaron, que me pusieron en la cárcel, que me duele. Es cierto, duele. Ellos estaban cantando con dolor, pero estaban cantando. Porque no me diga que no les dolió. Todos los azotes que le dieron, sí les dolió. Que no dependa ni de lo que vemos, sino de lo que creemos. Que las promesas de Dios para mí se van a cumplir. No importa si todo luce peor que antes. Porque desde que les dieron los azotes, que fue terrible, se puso peor, lo metieron en la cárcel. Se puso peor, le pusieron cepo en los pies. Fue de peor en peor. No importa que la situación en tu vida a lo mejor ahora esté yendo de peor en peor. No importa que la situación tal vez en tu vida esté siendo difícil. No importa si has esperado mucho. No importa lo que diga la ciencia. Dios tiene la última palabra. Si la situación económica ha cambiado o va a cambiar, no importa. No importa si tu esposo o tu esposa te ha dicho que es el final. No importa lo que escuches o veas. Créele a Dios. Créele a Dios. Porque de repente va a llegar Dios. No se canse de esperar. Pues en el momento que ya piensas que nada va a ocurrir, Dios va a llegar de repente. Dios va a cambiar tu entorno. Dios va a hacer lo que sea por darte la victoria. Dios va a hacer lo que sea por bendecir tu vida. Dios, si tiene que romper lo que tenga que romper, lo va a romper. Pero es cuando hay un hijo y una hija de Dios que le ama, que le sirve, que le busca a pesar del problema, que le busca a pesar de la situación difícil, que ora a Dios a pesar de todo lo que puede estar pasando en su vida. Mas de repente va a llegar Dios. Ese de repente Dios. Y si usted busca en la escritura, hay muchos de repente de Dios. Muchos ejemplos donde Dios ha llegado de repente. En el momento que menos esperamos. Pero ese de repente va a llegar a tu vida para bendición. Para bendecirte a ti y bendecir a los que están a tu alrededor. Para que como bendijo a Pablo y a Silas, también bendijo al carcelero. Y bendijo a los que estaban allí alrededor. Y en la vida del carcelero hubo salvación. A través de lo que Dios hizo con ellos.
A través de lo que Dios haga contigo, muchos van a creer que Dios es real. Pero espera en Dios, que Dios viene de repente. De repente, espera el de repente de Dios. Está por llegar a nuestra vida, el de repente de Dios.